El juicio de Jesús. Durante el período de la Pascua en Jerusalén, Jesús, quien había ganado popularidad como maestro y líder espiritual, fue arrestado por las autoridades judías. Fue llevado ante el gobernador romano, Poncio Pilato, para ser juzgado por cargos de sedición y blasfemia. El juicio civil y religioso contra Jesús se desarrolló en un contexto político y religioso tenso. La apariencia de Jesús. En situaciones casuales, Jesús lucía como cualquier otra persona. Esto dificultó su identificación cuando Judas lo entregó a las autoridades judías para su arresto. No había una declaración clara sobre cómo llegó la información del juicio a quienes lo denunciaron. Dado que el juicio fue privado y ninguno de los evangelistas estuvo presente, se plantea la pregunta: ¿cómo podían saber lo que sucedió? 3. Ilegalidades e irregularidades. En la época de Cristo, la mayoría de los juicios penales tardaban semanas o incluso meses en resolverse. Sin embargo, todos los juicios a los que Jesús fue sometido se resolvieron en tan solo 9 horas después de su arresto. Estos juicios se llevaron a cabo en privado y en secreto, lo que va en contra de las normas legales de la época. Además, la composición de la turba que arrestó a Jesús plantea dudas sobre la legalidad del proceso 3. Conclusión. Aunque algunos han intentado argumentar que el juicio y la condena de Jesús fueron legales, hay evidencia que sugiere lo contrario. La historia bíblica, al compararse con las leyes y normas legales de la época, indica que Jesús fue juzgado ilegalmente y con irregularidades que llevaron a su condena. En resumen, el arresto y juicio de Jesús revelan una intersección única entre la política, la religión y la justicia en aquel momento histórico. Jesús vivió en una región dominada por el Imperio Romano, donde las tensiones políticas y sociales eran palpables. Las autoridades romanas estaban alerta ante cualquier figura que pudiera desencadenar disturbios o revueltas. Acusaciones. Jesús fue acusado de ser un impostor y un enemigo del César por los líderes religiosos judíos de la época. Estos líderes presentaron a Jesús como alguien que se autodenominaba rey y, por lo tanto, como una amenaza al orden establecido por el poder romano. El juicio. Aunque no hubo un juicio formal, se conocen las causas mundanas que llevaron a la muerte de Jesús. Las autoridades romanas, en connivencia con algunos sectores de la élite judía, identificaban a líderes populares como Jesús y los eliminaban para evitar disturbios. La condena. Jesús fue un preso político, condenado a muerte por atentar contra el orden establecido por el poder romano. Su ejecución se llevó a cabo mediante la brutal práctica de la crucifixión, que buscaba borrar la memoria de su cuerpo. En resumen, Jesús fue una figura incendiaria en una región convulsa, y su condena a muerte tuvo motivaciones políticas y religiosas. Cuando Jesús fue arrestado por los soldados romanos, lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote. Jesús y los soldados no lo sabían, pero Pedro, el discípulo de Jesús, los seguía hasta el sumo sacerdote. Cuando llegó Jesús, los principales sacerdotes y todo el Sanedrín intentaban obtener falsos testimonios para matar a Jesús. No encontraron evidencia hasta que finalmente 2 personas se acercaron y dijeron que Jesús había dicho que podía destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Cuando el sumo sacerdote se levantó y le preguntó: ¿No tienes respuesta? Jesús guardó silencio, no tuvo respuesta. Luego, finalmente, el sumo sacerdote exige a Jesús que responda si él es el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús dice: «Tú lo has dicho». Luego, el sumo sacerdote acusa a Jesús de blasfemia y ordena que Jesús sea ejecutado. Cuando Jesús fue juzgado ante Pilato, era temprano en la mañana. Una gran multitud se había reunido y llevó a Jesús al pretorio ante Pilato. Pilato interrogó a Jesús, preguntándole si era o no rey de los judíos. Jesús dice: «Tú lo dices», sin darle a Pilato una respuesta directa. Pilato no encuentra cargos contra Jesús, por lo que la gente dice que Jesús estaba incitando a la rebelión en Galilea y evadiendo impuestos. Cuando Pilato oyó que Jesús era galileo, lo envió a Herodes Antipas, ya que Herodes también era galileo. Herodes estaba muy ansioso por ver a Jesús, ya que muchas veces había oído a su padre hablar de Jesús. Interrogó a Jesús y quiso ver un milagro.
Pero Jesús permaneció en silencio y no realizó ningún milagro. Entonces, Herodes y sus soldados se burlaron de él, pero al no encontrar ningún cargo contra él, enviaron a Jesús de regreso a Pilato vestido ricamente. Durante estos acontecimientos, Judas, al darse cuenta de lo que había hecho, arrojó las 30 monedas de plata al suelo, delante de los principales sacerdotes, y luego se ahorcó. Los principales sacerdotes usaron el dinero para comprar el campo del alfarero, ya que era dinero de sangre y no se podía poner en el tesoro. Cuando Jesús regresó, Pilato reunió a sus consejeros y les dijo que dejaría ir a Jesús, ya que ni él ni Herodes lo encontraron culpable. Pero los consejeros dijeron que lo sacaran a la multitud. Entonces, como era costumbre durante la fiesta de la Pascua, Pilato ofreció a la multitud la opción de liberar a un prisionero, Jesús o Barrabás. La multitud decía que liberaran a Barrabás, un revolucionario, y crucificaran a Jesús, pero al principio Pilato dudó. Aún así, la multitud insistió, y no queriendo un alboroto a gran escala en sus manos, Pilato entregó a Zeus para que fuera azotado primero. Después de ser azotado y de que le clavaran una corona de espinas en la cabeza, la multitud todavía quería que Jesús muriera. Entonces Pilato se lavó las manos y dijo que él es inocente de la sangre de Jesús, y la sangre de Jesús está ahora en las manos de la multitud. Luego llevaron a Jesús para ser crucificado. Según la Biblia, Jesucristo fue crucificado principalmente debido a la oposición de las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. Jesucristo fue crucificado en el Calvario, un lugar cercano a Jerusalén, junto con otros 2 criminales. Después de su crucifixión, Jesucristo permaneció en la cruz durante varias horas hasta que finalmente murió. Su cuerpo fue retirado de la cruz y puesto en un sepulcro, donde resucitó al tercer día. En resumen, Jesucristo fue crucificado debido a las acusaciones de blasfemia y la presión de las autoridades religiosas y políticas de su época, a pesar de que no encontraron ninguna culpa en él. Su crucifixión fue un evento crucial en la historia cristiana, ya que se considera que Jesucristo murió en la cruz para redimir los pecados de la humanidad. Había llegado el tercer día desde que Jesús había sido crucificado y sepultado. Sus discípulos estaban llenos de tristeza y desesperanza. No podían creer que su maestro y amigo hubiera muerto de esa manera. Pero entonces algo increíble sucedió. En la madrugada, un gran terremoto sacudió la tierra y un ángel descendió del cielo, rodando la piedra que sellaba la tumba de Jesús. Los guardias quedaron atónitos y temblorosos ante la presencia divina. Y cuando las mujeres llegaron al sepulcro, se encontraron con que estaba vacío. Jesús había resucitado de entre los muertos, tal como había prometido. Su resurrección demostraba su poder sobre la muerte y su victoria sobre el pecado. Los discípulos quedaron maravillados y llenos de gozo al ver a su Maestro vivo y glorioso. La resurrección de Cristo no solo trajo esperanza y alegría a sus seguidores, sino que también cambió para siempre el curso de la historia. Su sacrificio y resurrección abrieron las puertas del cielo para la redención de la humanidad, ofreciendo la promesa de vida eterna a todos los que creen en él. Así, la resurrección de Cristo se convirtió en un símbolo de esperanza, amor y salvación para todos aquellos que confían en él. Que la historia de la resurrección de Cristo inspire y fortalezca nuestra fe, recordándonos que, en él, encontramos la verdadera vida y la gracia eterna. Gloria a Dios en las alturas. Cristo ha resucitado. Unidad, amor y oración. Mensaje de Jesucristo para un mundo mejor. Esta es una hermosa oración de unidad y amor. En la enseñanza de Jesucristo, el mensaje de amor, paz y unidad es fundamental. Él nos enseñó a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y a tratar a los demás con compasión y respeto, independientemente de nuestras diferencias. Que podamos recordar siempre estos principios y trabajar juntos en armonía para construir un mundo mejor. Que la paz y el amor de Cristo lleguen a todos en este día de resurrección y nos inspiren a unirnos en bondad y solidaridad. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Oremos en hebreo juntos. Padre, Madre, respiración de la vida, fuente del sonido, palabra en acción, creador del cosmos.
Haz brillar tu luz dentro de nosotros, entre nosotros y fuera de nosotros, para que podamos hacerla útil. Ayúdanos a seguir nuestro camino respirando tan solo el sentimiento que emana de ti. Nuestro yo, en el mismo paso, pueda estar con el tuyo, para que caminemos como reyes y reinas con todas las otras criaturas. Que tu deseo y el nuestro sean uno solo, en toda la luz, así como en todas las formas, en toda existencia individual, así como en todas las comunidades. Haznos sentir el alma de la tierra dentro de nosotros, pues, de esta forma, sentiremos la sabiduría que existe en todo. No permitas que la superficialidad y la apariencia de las cosas del mundo nos engañen y nos libere de todo aquello que impide nuestro crecimiento. No nos dejes caer en el olvido de que tú eres el poder y la gloria del mundo, la canción que se renueva de tiempo en tiempo y que todo lo embellece. Que tu amor esté solo donde crecen nuestras acciones, que así sea.